Después de la gala, cuando Gökberg Yildirim fue a la casa de Semre Arda, nadie imaginaba que esa visita terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del mundo del espectáculo. La noche había sido intensa, cargada de miradas, silencios largos y gestos que no pasaron desapercibidos para quienes conocen de cerca a la pareja. Gökberg llegó sin avisar, con el traje aún marcando el ritmo de la gala, y una expresión que mezclaba determinación y cansancio emocional. Semre abrió la puerta sorprendida, consciente de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Dentro de la casa, el ambiente se volvió denso, casi irrespirable, como si las paredes guardaran secretos a punto de estallar. Desde ese momento, el destino de todos los involucrados tomó un giro inesperado. Mientras Gökberg cruzaba el umbral, Nevin observaba la escena desde otro ángulo, con una calma que pronto se transformaría en furia contenida. La tensión acumulada durante semanas encontró en esa noche su punto de quiebre definitivo. Nevin no dijo una palabra, pero cada movimiento suyo hablaba de decepción y enojo profundo. La presencia de Gökberg en la casa de Semre fue interpretada como una traición imposible de perdonar. El silencio se rompió no con gritos, sino con decisiones drásticas. Aquella casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un campo de batalla emocional. Horas después, cuando la madrugada avanzaba y la ciudad dormía, Nevin tomó una determinación que nadie esperaba. Sin dramatizar, comenzó a recoger las pertenencias de Gökberg que aún permanecían bajo su techo. Cada objeto parecía cargar recuerdos, promesas incumplidas y palabras no dichas. La escena fue tan cruda como simbólica, porque no hubo lágrimas visibles, solo gestos firmes. Nevin abrió la puerta, y uno a uno, los objetos terminaron en la basura. En ese acto silencioso, se selló una ruptura que ya no tenía marcha atrás. La noticia no tardó en filtrarse, y corrió como pólvora entre los círculos cercanos al entorno de Semre Arda, Semre Arda Sem. Quienes conocían la historia sabían que la relación había atravesado momentos difíciles, pero nadie esperaba un desenlace tan contundente. El gesto de Nevin fue interpretado como un mensaje claro, directo y sin posibilidad de malentendidos. No se trataba solo de tirar cosas viejas, sino de expulsar a alguien de su vida de forma definitiva. La madrugada fue testigo de una escena que pronto se transformaría en titular. Tonalidades en secura de dinosaurio peseno prestas al cono persuasino punutustero con. Y así, lo privado comenzó a volverse público. Gökberg Yildirim, ajeno a lo que ocurría en ese momento, permanecía aún en la casa de Semre Arda, intentando explicar su presencia. Las conversaciones fueron largas, cargadas de pausas incómodas y miradas que evitaban encontrarse. Semre escuchó con atención, pero también con una distancia que marcaba un antes y un después. Nada parecía volver a ser como antes, aunque las palabras intentaran suavizar la situación. La visita, que empezó como un impulso, terminó siendo un punto final para otras historias paralelas. El reloj avanzaba y las consecuencias también. Al amanecer, la escena de las pertenencias en la basura ya no era solo un rumor, sino una realidad confirmada por varias fuentes cercanas. Nevin no se escondió ni intentó justificar sus actos. Simplemente continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Esa frialdad aparente fue interpretada como una muestra de fortaleza y cansancio acumulado. Para muchos, su reacción fue la de alguien que había esperado demasiado. Para otros, fue un acto impulsivo nacido del dolor. En cualquier caso, el mensaje estaba dado, y era imposible ignorarlo. Semre Arda, por su parte, optó por el silencio absoluto tras lo ocurrido. No hubo declaraciones, ni gestos públicos que aclararan la situación.
Su entorno aseguró que estaba centrada en sí misma y en procesar todo lo vivido durante esa noche. La casa, que horas antes había sido escenario de tensión, recuperó una calma extraña. Sin embargo, esa calma no logró borrar la intensidad de lo sucedido. El eco de aquella visita seguía resonando en cada rincón. Cada rincón. La historia comenzó a ganar fuerza en redes sociales, donde cada detalle era analizado con lupa. Los seguidores debatían sobre quién había actuado correctamente y quién había cruzado un límite. Algunos defendían a Goldberg, otros apoyaban sin dudar a Nevin y muchos mostraban empatía por Semre. La narrativa se alimentó de silencios y gestos, más que de palabras. Cada imagen pasada adquirió un nuevo significado a la luz de los hechos. El interés no dejó de crecer. A medida que pasaban los días, el episodio de las pertenencias en la basura se convirtió en símbolo de ruptura definitiva. No era solo una acción doméstica, sino una declaración pública, sin necesidad de micrófonos. Punto. Nevin dejó claro que no había espacio para medias tintas ni reconciliaciones forzadas. Su decisión marcó un límite claro y contundente. En el mundo del espectáculo, donde todo suele ser ambiguo, ese gesto fue interpretado como una rareza. Precisamente por eso, llamó aún más la atención. Goldberg Yildirim mantuvo un perfil bajo tras conocerse la noticia. Sus apariciones públicas fueron mínimas y cuidadosamente medidas. Quienes lo vieron aseguraron que estaba reflexivo y distante. El impacto de lo ocurrido parecía haberlo alcanzado de lleno. Sono si hace. Aquella visita nocturna había desencadenado consecuencias que quizás no había previsto. La imagen del galán seguro se resquebrajó ante la opinión pública. En cuanto a Semre Arda, su nombre comenzó a aparecer en todos los comentarios, aunque ella no hiciera ningún movimiento visible. Su silencio fue interpretado como elegancia por algunos y como estrategia por otros. Lo cierto es que su figura se volvió aún más enigmática. La casa donde todo ocurrió se transformó en un punto de referencia simbólico para esta historia. Allí se cruzaron decisiones, emociones y finales inevitables. El tiempo no hizo más que alimentar el interés por esta historia. Cada día surgían nuevas interpretaciones y lecturas de los hechos. Lo que empezó como una simple visita tras una gala, terminó convirtiéndose en un relato cargado de dramatismo. La basura, convertida en protagonista involuntaria, pasó a ser metáfora de una relación rota. Nada volvió a ser igual para ninguno de los involucrados. El público, atento, seguía cada detalle. Nevin, sin pronunciarse, dejó que los hechos hablaran por ella. Su acción fue clara, directa y sin adornos. No necesitó palabras para marcar su postura. En un mundo donde todo se explica, ella eligió el gesto. Y ese gesto fue suficiente para generar impacto. La imagen de las pertenencias desechadas quedó grabada en la memoria colectiva. La historia continuó creciendo, impulsada por el interés constante del público. Cada nuevo día traía consigo más especulación y análisis. El triángulo emocional se convirtió en tema recurrente de conversación. Nadie parecía querer soltar el tema. La tensión mediática se mantenía firme y constante. Lo ocurrido después de la gala demostró que, a veces, una sola noche puede cambiarlo todo. Las decisiones tomadas en silencio suelen ser las más ruidosas. Goldberg, Semre y Nevin quedaron unidos por un episodio imposible de borrar. La historia ya estaba escrita y compartida, y el público, testigo atento, no dejó de comentarla.